contamos con Carles Oliver, arquitecto y director técnico del Instituto Balear de la Vivienda, desde donde dirigió el proyecto Life Reusing Posidonia, ganador de numerosos premios como el FAD de Arquitectura de 2018 desde su ejecución. La innovación del proyecto radica en el planteamiento de un modelo de vivienda social que aprovecha los recursos de su entorno inmediato mediante soluciones constructivas basadas en las técnicas tradicionales de las islas Pitiusas, entre las que destaca el uso del alga Posidonia. Carles nos contará cómo la aplicación de estos materiales tradicionales comportan grandes oportunidades de diseño en aras de una arquitectura mucho más sostenible. Carles, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Elena, que se puso en contacto conmigo. Tal como os planteé en la primera reunión, os agradecería si pudierais activar las pantallas como mínimo todo el personal de la organización y quizás alguno de los ponentes, y así podría veros las caras y hacer esta presentación no sería tan árida. No sé si alguno más puede activar su pantalla tal como he solicitado. María, si quieres dejar esto, perfecto. Pues tal como has presentado, os vamos a enseñar el trabajo que estamos haciendo desde el Instituto Balear de la Vivienda. Por tanto, se trata de parque público de alquiler. Todo lo que van a ver hoy es vivienda pública en régimen de alquiler y, por tanto, es obra nueva, ya que siguiendo el mismo porcentaje de España, el porcentaje de vivienda pública en este país es del 1%. Y el motivo, entiendo, por el cual nos han invitado aquí es porque lo estamos construyendo con técnicas de la arquitectura tradicional que os vamos a proponer que se utilicen en obra nueva de forma habitual. Por tanto, tanto la piedra de marés como la madera, como estas plantas marinas, que son materiales que habitualmente han sido desprestigiados en la obra nueva, forman parte del abanico de soluciones que nosotros estamos utilizando para dar respuesta a este problema que es el cambio climático y un escenario, como ven aquí, en donde deberíamos estar cambiando nuestro modelo para poder conseguir los 2 grados del Acuerdo de París. Este escenario 2.6, aquí es donde debemos ir y, sin embargo, siguiendo esta estela roja, aquí es donde nos dirigimos a marchas forzadas. Esto no es una situación de la cual no se tenga conocimiento. Para que se hagan una idea, simplemente por la fabricación del hormigón armado que se necesita para construir las viviendas, ¿no?, del aumento de población mundial, ya nos situamos en este escenario de aquí. Por tanto, a partir de ese punto, añadan ustedes el transporte, la comida, cualquier otro tipo de industria, y eso será lo que nos va a llevar a este escenario de más 5 grados de temperatura. Esos datos no me los invento yo, los pueden encontrar en este Making Concrete Change Report, editado por el Chatham House, vinculado a Cambridge, y donde dan todos estos datos sobre las distintas alternativas que se están estudiando y llegan a la misma conclusión que llega todo el mundo, que es what happened to the green concrete, ese hormigón verde que debería aparecer, ¿no?, para poder ejecutar estas obras de bajas emisiones, pero que aún no está disponible en el mercado. Las emisiones de CO2 no es el único efecto colateral al que nos tenemos que enfrentar dentro de nuestro modelo productivo. Tenemos todos los accidentes durante las fases de extracción de los materiales y, por poner un ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de los accidentes en las minas de aluminio. Esto es un accidente que hubo en Hungría en 2010 en una planta en Aikia, y como ven, todos los pueblos alrededor de la mina quedaron inundados por los lodos tóxicos que se acumulan en la extracción del material. Gracias a un report de la Comisión Europea descubrimos que para cada kilo de aluminio se producen 2 kilos de lodos tóxicos que como especie humana no sabemos cómo gestionar. Aquí ven la imagen, ¿no?, de estas grandes balsas de almacenamiento de este material que costaron 490 millones a la Comisión Europea para la reparación de todos los daños producidos. Por tanto, lo que queremos explicar es que en realidad cuando un material tiene un coste muy bajo, que es esta línea azul de aquí, en realidad hay alguien más que está pagando todos los costes adicionales que no estamos pagando, que es esta otra línea roja de aquí. Y toda esta zona que ven aquí en naranja es lo que tiene que pagar alguien. Por tanto, en este caso, alguien podría pensar que gracias a que tú puedes
adquirir ese aluminio a un precio muy barato, alguien está pagando esos costes en otro sitio. Y que lo está pagando somos nosotros a través, precisamente, como decía, ¿no?, de de esos costes que tiene que asumir finalmente la Comisión Europea en caso de accidente. Estos costes se pueden asumir mediante impuestos, mediante regulación, y ese es el escenario al que nos dirigimos y que haría posible que en el momento en que estos materiales aumenten su coste a un precio real, es posible recuperar las soluciones de la arquitectura tradicional como soluciones habituales en la obra nueva, puesto que los precios se equilibran. De hecho, el pasado diciembre se presentó el borrador del nuevo decreto de eficiencia energética de la Comisión Europea y en su artículo 7 ya explica que los nuevos edificios públicos deberán ser emisiones cero en 2027. Emisiones cero durante todo su ciclo de vida incluye la construcción y por tanto tiene en cuenta la energía embebida, lo que en inglés se llama de embodied energy, y por tanto es cómo se construyen esos edificios. Por tanto, si hoy en día tenemos un criterio que pueda ser el coste, ¿no?, para no incluir esas soluciones a veces más sostenibles, en el momento en que incluyas proyectos de compensación de CO2 para equilibrar, ¿no?, el impacto ambiental de las soluciones más contaminantes, se van a equilibrar los costes. No sé si eso tiene sentido o si se entiende por parte del público. Si alguien tiene alguna duda, luego podemos insistir más en el tema. Por tanto, esto nos lleva a esa necesidad de, como vemos, replantearnos los materiales que estamos utilizando. Por tanto, hace 100 años, ¿no?, que ya sabemos que como seres humanos vemos y pensamos a través del lenguaje. Esto es que solo podemos ver aquellas cosas a las que les hemos asociado una palabra. Por ejemplo, los indígenas americanos no podían ver un tren, ¿no?, cuando llegaron los primeros ferrocarriles a América, porque no tenían ese concepto. Por tanto, ante sus ojos solo podían ver un dragón de fuego. Y algo similar nos pasa en la arquitectura con los materiales vernáculos, ¿no?, y de la arquitectura tradicional, cuando en realidad lo que nos pasa es que el movimiento moderno es la expresión de los materiales fabricados con energías fósiles. Eso es, a temperaturas de 1500 grados. Por lo tanto, los grandes materiales que estamos utilizando necesitan esas energías no renovables. Y en cambio, todos los materiales previos a la revolución industrial se pueden fabricar con energías renovables o con una cantidad ínfima de energías fósiles. Por lo tanto, todos los materiales de nuestro patrimonio cultural devienen urgentes y necesarios en este escenario de crisis climática y, por tanto, como nos enseñó, ¿no?, Rudowski hace ya 60 años en Arquitectura sin arquitectos, esos materiales que forman parte de nuestro mapa de recursos y que dan lugar a nuestras arquitecturas locales, podrían ser recuperados como alternativa, ¿no?, para ejecutar las obras nuevas en las ciudades de todo el mundo y, por ejemplo, aquí, en este caso, en España. Por tanto, esta arquitectura tan expresiva que vemos en Irán no es más que el resultado de ese mapa de recursos que podemos ver en esta foto aérea, ¿no? Por tanto, los píxeles de colores son materiales que tenemos a nuestra disposición y que podrían configurar un escenario diverso, completamente distinta, ¿no?, a esta globalización homogénea que tenemos ahora, donde la arquitectura es muy similar en todos los países del mundo. Y si tenemos en cuenta que ahora mismo se hablan unas 7000 lenguas en todo el planeta, podríamos llegar a tener un escenario donde hubiera 7000 arquitecturas de decrecimiento, cada una, ¿no?, adaptada a su contexto específico y a sus condiciones, para seleccionar los materiales locales de bajo impacto ambiental, que en el caso de Mallorca son la piedra, la tierra, la madera. Añadimos un cuarto elemento que es la minería urbana, que es la deconstrucción de todos los edificios previos y que también se pueden utilizar estos materiales, ¿no?, de deconstrucción para o bien la rehabilitación o la obra nueva. Y un quinto material que es la Posidonia oceánica, tal como ha explicado María, esa planta marina que utilizamos para aislar las cubiertas y que va a ser el hilo conductor de los 10 proyectos que os vamos a presentar hoy. Esa Posidonia oceánica que desde el principio nos permitía presentar ese relato de que no habitamos una casa, sino un ecosistema. Esta planta, que quizás alguno de ustedes pueda desconocer, es fundamental
para disfrutar de la transparencia de las aguas del Mediterráneo. Por tanto, si no fuera por esta planta, que constituye estas manchas negras de esta imagen, no habría aguas turquesas, porque es la que se dedica, ¿no?, a limpiar el agua y ofrecer ese bien tan preciado que hace que probablemente haga que la mayoría de ustedes opten por unas vacaciones en un sitio de playas con aguas cristalinas. Esa posidonia, cuando pierde la hoja, pierde la hoja en otoño, se depositan en la playa y estas mismas hojas muertas son imprescindibles para mantener el ecosistema dunar. Protege la arena de las tormentas de otoño y por tanto es importante que esta posidonia esté encima de las playas. Por tanto, esto no es una basura, esto no es un residuo, esto es un material necesario para poder disfrutar de las playas mediterráneas. Y además, resulta que, como pueden ver, hay un excedente de material que nos permite utilizar las capas superiores, que son las que están limpias de arena, para otros usos, como puedan ser para la agricultura o en arquitectura tradicional. Es un material cuyo tratamiento es muy simple, solo se debe secar al sol. Por lo tanto, lo que ven aquí delante es una fábrica de aislamiento de posidonia y seguramente sea la instalación industrial más sencilla que hayan visto nunca. Es un señor con una carretilla. Esta posidonia se coloca a mano, a granel, en las cubiertas y se aprieta hasta conseguir una densidad alrededor de 150-180 kilos por metro cúbico, y la suma de todos los materiales, ¿no?, que se han utilizado aquí, cada uno seleccionado específicamente por su condición de bajo impacto ambiental, nos ha permitido reducir la demanda conjunta de calefacción de este proyecto de Formentera, que terminamos las obras en 2017, a unos 14 kilovatios por metro cuadrado al año. Significa que estos materiales naturales no son para nada un obstáculo para conseguir el mayor confort en las viviendas y reducir la pobreza energética en las viviendas de promoción pública, sino todo lo contrario. Y además de esta reducción de este 90% de emisiones durante la vida útil, la selección de los materiales ha permitido reducir un 60% las emisiones durante la ejecución de las obras. Este es el proyecto de Formentera, donde además de una cuestión, como pueden ver, de kilos de CO2, hay una cuestión de integración paisajística con el patrimonio del lugar y donde las tipologías de vivienda surgen de la fragilidad de los materiales naturales utilizados, en este caso muros de carga con forjados de madera. Viviendas que se han monitorizado para saber si funcionaban como era esperado y utilizar esos datos para poder aplicar en las nuevas promociones. Se trata del proyecto Life Reusing Posidonia, que es un proyecto financiado por el programa europeo LIFE de proyectos de conservación de la naturaleza, de adaptación al cambio climático, y que nos permitió realizar todo este estudio tan exhaustivo con el objetivo, ¿no?, de poder desarrollar todo un programa de vivienda. Por lo tanto, una vez has ejecutado el primer proyecto, en el IBABI se plantea la duda, ¿no?, de cómo se puede pasar de Formentera al resto del parque edificado de las 1000 viviendas que se tienen que ejecutar, ¿no? Y por ese motivo, el siguiente capítulo es cómo pasamos de Formentera a Santa Eugenia y Fornaris, que son los proyectos hechos con piedra de marés, que es la piedra local arenisca de Mallorca y de Menorca. También lo había en Formentera, pero las minas están cerradas y agotadas. Por tanto, un material que configura el 20% de la superficie de la isla en las zonas que estaban inundadas cuando Mallorca estaba bajo el mar, y que da lugar a estas canteras de marés, donde podéis ver en esta sección los materiales de la piedra, la tierra y la madera, que son los que, como decíamos, configuran los principales materiales de nuestro mapa de recursos. Una piedra que está en peligro de extinción si no se toman medidas. Había unas 1000 canteras en activo y ahora solo quedan 10, la mayor parte dirigidas por gente en edad de jubilación. Una piedra que ha configurado la mayor parte de nuestro paisaje vernacular e institucional y que hemos utilizado para hacer este proyecto de 8 viviendas en Palma, 8 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler con una demanda de calefacción y refrigeración conjunta de 7,5 kilovatios, que es casi nada. Estamos hablando de edificios de consumo casi cero, a pesar de encontrarnos al lado de la autopista y que por tanto sus condiciones ambientales no eran tan óptimas como podría haber sido en primera línea de mar cerca de las brisas marinas. Estamos hablando de una estructura que utiliza bóvedas en la planta baja como mecanismo para almacenar toda la masa posible, para disfrutar de inercia, ¿no?, de un peso
que va a proporcionar frescor tanto a la planta primera como a la planta baja y que luego necesita de una cubierta inclinada de madera para poder tener una estructura ligera, ¿no?, que a nivel normativo se pueda acoger, ¿no?, a esa condición de cubierta ligera para reducir la incidencia de fuego, reducir la sección de los perfiles y por tanto reducir ese sobrecoste del edificio y encajar el precio total de este edificio, que se organiza con estas pilastras laterales de marés y cuya planta se organiza alrededor de este núcleo de baños. Entonces, este es el espacio interior que surge de los sistemas constructivos naturales. Por tanto, a partir de la condición de confort se seleccionan los materiales y a partir de los materiales aparece la planta. Por tanto, es una mirada completamente holística. Esta es la planta baja y esta es la planta primera con la estructura de madera donde se han reutilizado los tableros de encofrar. Como pueden ver en esta imagen o en esta otra, donde también se han ensayado unas bóvedas de menor sección para riostrar los pilares. También se utiliza la posidonia como aislamiento en este edificio, como en el resto de proyectos que hoy les vamos a explicar, y se cubre finalmente con una teja fabricada con energía de biomasa en este caso, una teja local. Nos interesa mucho la condición de repetición, esto es recuperar esa condición de maestro de obras, más allá del arquitecto que inventa en cada obra nueva, nos interesa la repetición para refinar ese modelo constructivo, tal como explicaba Stephen Bates cuando recibió ese premio en 2006. Por tanto, explicamos un nuevo proyecto en Mallorca, en Santa Eugenia, donde hay un edificio existente fuera de ordenación que se desmonta para reutilizar íntegramente todos sus materiales y ejecutar este otro proyecto de 6 viviendas de protección pública también, donde gracias a este muro trombe colocado orientado a sur, se reduce esa demanda a 4,8 kilovatios metro año. Por lo tanto, sí que se garantiza esa ausencia de pobreza energética. La mayor dimensión del solar nos permite colocar una tercera crujía estructural en el centro, por tanto, en este caso, todas las bóvedas llegan hasta el suelo y es imprescindible que esa cubierta vaya de lado a lado para concentrar todo el peso en la fachada y que los empujes verticales del peso de la cubierta sirvan para compensar los empujes horizontales de planta baja. Por lo tanto, otra vez, la planta es el resultado de esas necesidades de los materiales naturales que nos tienen que garantizar ese peso para verano, un edificio en el que se han utilizado las tecnologías más contemporáneas para modelizar el paso del viento y garantizar ese frescor de verano, o que incluso se ha estudiado su condición climática, su confort para el escenario del 2050, es decir, un año en el que se presupone que la temperatura habrá aumentado como mínimo esos 2 grados de temperatura. Por tanto, estamos diseñando esa vivienda pública para garantizar un confort incluso en 2050, gracias a los datos que se pueden recopilar de las páginas del Ministerio, de la página de Apteca. Aquí pueden ver cómo se han ejecutado las bóvedas con sistemas muy sencillos de encofrados, con los mismos tablones de encofrar y unos simples tablones. Y este es el espacio interior que se genera. Este es el estado actual de una de las plantas bajas, donde pueden ver estas pilastras que recogen las bóvedas y donde finalmente con unas puertas y unas particiones de madera que son desmontables se puede organizar la distribución de la vivienda. Por tanto, nuestro concepto de bajo impacto ambiental también es a través de la durabilidad. Por lo tanto, estimamos una vida útil de 200 años para nuestros edificios, donde antes que desmontar y reutilizar, preveemos que se pueden adaptar a los distintos cambios de uso. Y esto se obtiene construyendo exactamente con las mismas técnicas que se utilizaban en Roma, es decir, por apilamiento de piedras con mortero de cal, en nuestro caso aditivado con cemento blanco para un mayor fraguado, y unos dinteles que van de lado a lado. Entonces estamos hablando, como pueden ver aquí, de vivienda pública, sin pobreza energética, flexible y construidas con técnicas de hace 2000 años. Si no fuera por las grúas que estamos utilizando para levantar estas piedras de 840 kilos. En la planta primero, como ven otra vez, se colocan las estructuras, las encaballadas, estas cerchas españolas de madera y otra vez con tablero reutilizado para poder disfrutar de esta condición de cubierta ligera y reducir la sección de la madera. Este es el aislamiento de posidonia que se colocó la semana pasada en la cubierta
donde nos parece como mínimo interesante ver la continuidad cromática entre la Posidonia seca y los campos de las zonas agrícolas de alrededor, esta Posidonia que se coloca entre rastreles y que finalmente se tapa con un tablero de madera una vez está compactada. El siguiente edificio está en fase de ejecución, es un proyecto de 35 viviendas, por tanto ya es otra escala de ciudad aplicable en entornos urbanos, un proyecto de Datae de Claudia Aguiló, una oficina de Barcelona que ganó el concurso internacional de ideas, y en este entorno protegido de la soledad, probablemente el único entorno industrial del siglo XIX de la ciudad de Palma de Mallorca, proponen un edificio donde, recuperando el sistema constructivo de las propias naves, su interpretación permite obtener este edificio que está absolutamente integrado, puesto no es que se parezca a las naves, es que se construye como las naves. Por tanto, esa repetición, tanto en la fachada principal como en la fachada posterior, es imprescindible, ¿no?, para conseguir reducir los costes y obtener la mayor eficiencia posible en la ejecución, a pesar de utilizar estos materiales naturales de piedra interior, forjados de madera prefabricados en la cubierta, y donde otra vez el espacio interior se configura a partir de las necesidades estructurales de esta piedra. Todos estos proyectos ejecutados con piedra de marés en las Islas Baleares han permitido la actualización de las instalaciones de las canteras. Como les decía, solo quedan unas 10 canteras. La mayoría de ellas siguen utilizando una maquinaria de los años 50, pero gracias al gran volumen de trabajo que está promoviendo ahora mismo el gobierno balear, hay algunas empresas que han podido realizar inversiones de más de 300.000 euros para modernizar las instalaciones y poder aumentar el volumen de material. Como decía, otro de los productos que estamos utilizando es la cerámica, fabricada en este caso con energías renovables. Esta la imagen es con biomasa. En este caso, un proyecto de unos arquitectos de Barcelona e Ibiza, Estudis Serbuy Seroquetorza, que han hecho este proyecto en Ibiza, que está también a punto de finalizar. Entregamos las viviendas la semana que viene. Por lo tanto, un proyecto que se plantea con muros de carga y con una estructura de patios interiores que consiguen climatizar durante el invierno para que no tengan necesidad de ningún tipo de calefacción con estos atrios. Por tanto, como ven siempre, esta mezcla entre la arquitectura tradicional y los sistemas bioclimáticos más novedosos, y donde la cerámica se rellena con algo tan sencillo como los áridos de la excavación para obtener la máxima inercia posible, y como les decía, también se aísla la cubierta con esa posidonia cerámica. Además de estos materiales como la piedra o el marés, se está promoviendo la recuperación de materiales locales que se dejaron de utilizar a nivel de producción local. El primero es la madera. Había una madera que se ha dejado de utilizar, así que estamos promoviendo la recuperación de la madera, por ejemplo, en este edificio de Binissalem, proyecto de Teda Arquitectes, y donde proponen un núcleo central de madera para poder construir a gran velocidad y con bajo impacto ambiental, pero esa edificación de madera, que tendría algún tipo a veces de problema de integración paisajística con nuestro paisaje, porque nuestro paisaje no es de edificación de madera, aplican una solución que nos parece brillante, que es la integración de unas galerías de marés que permiten obtener un elemento con inercia en fachada y que permiten esa integración con esta fachada que veían hace un segundo. Por tanto, esta estructura interior de madera finalmente disfruta de estas galerías de piedra que tienen esa función bioclimática y que además permiten obtener una relación adecuada con todo el patrimonio cultural construido de la isla. Otro de los materiales extintos es la tierra compactada, la tierra en crudo. Por un lado, se está recuperando la fabricación en fábricas locales. El primer proyecto que hemos ejecutado con bloques de tierra cruda ha sido en Ibiza, obra de los arquitectos Peris Toral, donde han ejecutado este proyecto de 43 viviendas y 5 plantas de altura. Por lo tanto, esta es la imagen y esta es la foto de la obra construida hace 2 meses. Por tanto, estamos también a punto de terminar las obras, y otra vez una distribución que es el resultado, ¿no?, de la fragilidad de estos bloques de tierra que se fabrican con la misma maquinaria habitual de los prefabricados de hormigón. Por lo tanto, es un material que todas las industrias de prefabricado podrían incorporar en sus catálogos para promover esta transición ecológica de los sistemas constructivos. Unos muros que ya se ven que son robustos, que son capaces de aguantar
esas 5 plantas de estructura. Este es un ejemplo de espacio interior. Así es como están terminando las fachadas, con sus protecciones solares y con sus invernaderos, que otra vez vuelven a ser la calefacción pasiva, y otra vez con su aislamiento de Posidonia, en este caso de la misma playa de Ibiza, traída a unos pocos kilómetros. Terminamos ya con la tierra compactada en muros ejecutados in situ de Tapial, obra de Àngels y de Josep Buñés, que en un proyecto de Palma, donde estamos ejecutando 6 viviendas. Este proyecto también está en fase de construcción, donde a partir de la tierra de la excavación del proyecto anterior que han visto de Claudio Aguiló, estas tierras se han almacenado para poder ser utilizadas en esta otra obra de 6 viviendas y ejecutar el tapial en esos muros de carga con forjados de madera. Y terminamos con este proyecto de muros de cal, donde se aprovechan la minería urbana, ese cuarto elemento que estábamos diciendo, en este caso los áridos de la propia excavación de la obra, en este caso un proyecto de esos jovencísimos arquitectos de taller 11, de una media de 30 años de edad, y que propusieron en este concurso de ideas unos amplios muros de cal para dotar las viviendas de esa inercia necesaria en verano, rellenos de esos áridos de la propia excavación, como pueden ver en planta, con una gran proporción entre la superficie construida, como hemos disfrutado toda la vida en la arquitectura tradicional, y donde están ensayando distintas fórmulas para empezar a utilizar por primera vez la posidonia en paramentos verticales mediante sistemas de insuflado. Por tanto, esto no es un experimento, esta es la línea editorial que se está aplicando en el IBABI, que se está aplicando en más de 30 proyectos, eso es, en más de 600 viviendas. Luego tenemos otros proyectos donde también se aplican parcialmente y ese conjunto supone más de 1000 viviendas donde, en mayor o menor grado, se están aplicando las técnicas de arquitectura tradicional. Por tanto, como conclusiones, quisiéramos resumir 2 puntos. El primero es que probablemente las técnicas de la arquitectura tradicional son capaces de incorporarse a la obra nueva y por tanto nos gustaría que esta charla de hoy pudiera servir para iniciar conversaciones entre los departamentos de patrimonio y los departamentos de arquitectura del ministerio para ver si esto se puede incorporar en el código técnico de alguna manera. Y la segunda, como actuación sobre el patrimonio, esto cambia el paradigma que en general nos enseñaron en las escuelas de arquitectura cuando actúas sobre el patrimonio, sobre todo en esa famosa frase de diferenciar lo nuevo de lo viejo, esa diferenciación que venía referida sobre los materiales contemporáneos que se utilizaban. En el momento en que los materiales contemporáneos son los mismos de la arquitectura tradicional, deviene innecesaria esa separación entre lo nuevo y lo viejo y por tanto puedes actuar sobre el patrimonio exactamente con los mismos materiales que te encuentras en el lugar, porque la propia composición química del material ya diferenciará lo nuevo y lo viejo sin que tengas que caer en el falso histórico. Eso es todo, muchísimas gracias a todos por su paciencia.